Este 28 de marzo, mejor dicho, 27 de marzo, nos enterábamos que se anulaba judicialmente la destitución del que fuera máximo responsable de la Guardia Civil en Madrid, el señor Pérez de los Cobos. Y es que durante la pandemia se abrió una investigación por una serie de demandas que se pusieron sobre si había habido o no imprevisión en los responsables en ese momento del Ministerio del Interior y de la Seguridad en permitir pues una serie de actos, la famosa manifestación del 8M, un mitin que hubo de Vox, teatros, pues una serie de eventos que se siguieron haciendo cuando, en opinión de los demandantes, ya había motivos para haber ordenado ciertas restricciones que no se habían ordenado. En ese momento, al final esta investigación acabó en un carpetazo y se entendió que no había actitud delictiva. Pero antes de ese carpetazo, cuando se está instruyendo esta investigación, un juez pide una serie de datos a el entonces máximo jefe de la Guardia Civil en Madrid, el señor Pérez de los Cobos, que ya era algo conocido porque era el mismo Guardia Civil que había estado al frente del aparato que tenía que impedir el 1 de octubre de Cataluña, el procés catalán, y que de hecho en el juicio declaró, en el juicio del procés, que consideraba que los Mossos no le habían ayudado nada. Si hubiera ejercido el mando único sobre el dispositivo, mi primera decisión habría sido apartar al mayor trapero que estaba permanentemente poniendo palos en la rueda en todos los trabajos de planeamiento orientados a impedir el referéndum. Este vuelve a ser noticia porque en ese momento colabora con el juez instructor y le da una serie de datos al juez instructor. El juez instructor le dice: prohibido informar sobre esto, porque esto está en investigación bajo secreto. Se entera el ministro Marlaska y dice: destituido por desleal. Fuentes de la Guardia Civil nos dicen que creen que el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos se debe a que se negó a informar a la cúpula del Ministerio del Interior de la investigación que se estaba llevando a cabo al delegado del Gobierno en Madrid por las marchas del 8M. Otras fuentes del cuerpo creen que el motivo es el contenido de un informe que elaboró la comandancia que dirigía Pérez de los Cobos y que envió al juzgado. Si nos creemos lo publicado, habría sido la directora de la Guardia Civil, la señora Gámez, quien ordenó al señor Pérez de los Cobos, por orden del ministro, que le entregara el informe, a lo que éste se negó, alegando que se lo prohibía a la jueza. Porque se negó a dar información a un alto cargo de Interior que le pidió explicaciones sobre un informe, el que su comandancia había enviado al juzgado acerca de las manifestaciones del 8M. La propia carta de despido del señor Pérez de los Cobos, firmada por la directora de la Guardia Civil, señora Gámez, decía que era por no haber informado al gobierno de las actuaciones de la Guardia Civil en torno a la investigación. O sea, la historia que abrió un debate si tenía que haber informado. Digo, vale, tú colabora y da la información que sea, pero yo soy tu superior, tienes que informarme de lo que estás haciendo, o si no, no es leal. Hubo ahí un debate como son los políticos, porque parece que el señor Marlaska primero dijo: le he despedido por desleal. Ese informe llegó a la autoridad judicial como debe ser y como procede y como este ministro y su equipo siempre defenderá. Pero había una circunstancia concreta que usted no refiere. El jueves a la noche, del jueves al viernes anterior a ese domingo al que usted dice, domingo-lunes, se filtró ese informe nada más ser entregado en el juzgado, en un medio de comunicación. De un informe de la Guardia Civil sobre el 8M al que ha tenido acceso TVE. Dice que el Gobierno conocía ya desde enero la gravedad real del coronavirus. Es la conclusión de un escrito de 83 páginas en el que se recoge información de reuniones en las que estaba presente el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y afirmaciones de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias. Por ejemplo, cuando Simón dijo que si su hijo quisiese acudir a las marchas del 8M, le diría que hiciese lo que quisiese, pero a la vez reconocía, según el informe, que había suspendido una maratón en Barcelona por riesgo de contagio. Este escrito se ha entregado a la juez de Madrid, que ha imputado al delegado del Gobierno, a José Manuel Franco, por prevaricación. Según la Guardia Civil, la delegación del Gobierno conocía el peligro y dice que a partir del 5 de marzo no debería haberse realizado ninguna manifestación. Además, cuestiona que se permitiesen unas y se cancelasen otras. Y destaca la prohibición 2 días antes del 8M del Congreso Internacional Evangelista, que se celebraría la semana siguiente y al que estaba previsto que asistiesen 5.500 personas. Y evidentemente lo que preocupa a la gente que trabaja con este ministro, requirió la directora que se le informara qué pasaba con esa filtración. Usted sabe que una filtración es un delito de descubrimiento de secretos. Luego dijo: bueno, ya tenía pensado hacer un cambio. La sustitución, cese del coronel
Pérez de los Cobos es única y exclusivamente debida a esa política, vuelvo a decir, de política razonable, normal, de reconstitución de nuevos equipos. El proceso natural de sustitución fomentado o basado en la confianza, vuelvo a decir. No tiene ninguna otra cuestión, otra razón, y también para hacer referencia a un nuevo impulso de la Guardia Civil. Pero fue un despido de un día para otro, no esperó a que hubiera pasado verano o tal. Y de hecho el director adjunto de la Guardia Civil dimitió y se entendió que era que dimitió porque no le había gustado el proceder del ministro. Ha dimitido el número 2 de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, después del cese del máximo responsable en Madrid, el coronel Pérez de los Cobos. Fuentes de la Guardia Civil dicen que Ceña dimite por honor, después de que Interior cesara ayer al coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de Madrid, según el Ministerio, por pérdida de confianza, según esas mismas fuentes del Instituto Armado, porque se negó a dar información a un alto cargo de Interior que le pidió explicaciones sobre un informe, el que su comandancia había enviado al juzgado acerca de las manifestaciones del 8M, una polémica que ha llevado a la juez del caso, Carmen Rodríguez Medel, a enviar un escrito a Interior, recordando que cuando la Guardia Civil actúa de policía judicial no puede filtrar ninguna información a sus superiores. Hasta ahí toda la historia, y esto vuelve, ya nos olvidamos, esto es 2020, y ahora en 2023 leemos ayer en titulares: sentencia judicial, ha anulado el despido del señor Pérez de los Cobos. El Supremo ha anulado la destitución de Pérez de los Cobos, el que fuera jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid en 2020, un cese que adoptó el ministro del Interior, Grande Marlaska, alegando pérdida de confianza. Pues bien, ahora el Supremo revoca la sentencia de la Audiencia Nacional y da la razón al coronel. Pues mira, Fran, desde mi punto de vista deja en fatal lugar al ministro del Interior, y te voy a explicar por qué lo veo así. Porque vamos a ver, al fin y al cabo, lo que hizo fue colaborar con un juez que le pidió una serie de datos para la instrucción de un caso judicial. Y llega el ministro del Interior y lo cesa por deslealtad a su mandato. ¿Dónde queda la separación de poderes? ¿Dónde queda la separación del poder ejecutivo y el poder legislativo en este caso? Porque, vamos, desde mi punto de vista ya no solo es la separación es precisamente para legislar de forma independiente, etcétera, etcétera. Considero que es para todo, y más aún cuando quien está en medio es alguien que depende de uno, pero tiene obligación legal de colaborar con el otro. Creo que Marlaska no pudo meter más la pata. Ahí, en aquel momento, yo pensé dos cosas. Digo en aquel momento, que fue uno, vale, te ha sentado mal lo que ha hecho el señor Pedro de los Cobos. Si quieres destituirlo, ¿por qué no esperas unos meses? Quiero decir, a lo mejor nadie lo va a vincular si esperas a septiembre y ya dices, bueno, ya, ¿por qué tiene que ser fulminante de un día para otro? Y segundo, Marlaska es juez de carrera. Efectivamente. Ahí está lo más grave de todo. O bueno, o ahí ya no ejerce, está de político, pero, sí, pero él tiene que saber. Una guinda más a este pastel. Que Marlaska, con la carrera profesional que tiene, haga esto. A mí lo que me queda duda del asunto de Marlaska es, al contrario de lo que algunos pensaron de, no quería que se investigara, yo creo que no fue por el tema de que investigara, sino por el tema de que él entendió de, vale, colaborar con el juez, pero el secreto quiere decir que no se lo cuentes a nadie más, pero no al ministro de Interior, responsable de la seguridad del Estado, y más o menos si es una investigación que afecta a la seguridad del Estado. Supongo, y nunca lo reconocerá el señor Marlaska, que en aquel momento estaba todo el ambiente muy sensible, porque quizá a lo mejor, al final, pues se decidió que no había responsabilidad penal. Pero si había algún temor, digo, a ver si va a haber de repente una investigación penal y mañana nos enteramos que se imputa a medio Consejo de Ministros, que al final, insisto, todo quedó en que no. Se entendió que no había ni en España ni en ningún país de Europa. O sea, al final aquí nos contagiamos todos y se entendió que la imprudencia en este caso, pues no entraba en un campo penal. Pero me queda la duda de si, ya digo, no fue yo creo tanto porque se investigara como, vale, investígame e investiga mi departamento si quieres, pero infórmame. Claro. Que me tenga que enterar yo por los medios de comunicación que tú estás investigándome cuando dependes de mí. Se filtró ese informe nada más ser entregado en el juzgado, en un medio de comunicación. A mí además me parece una artimaña un tanto mafiosa, la verdad. Porque es como de, vale, estás contra mí, que soy el que te da de comer. Y es lo que dices tú, a saber qué puede salir de esa investigación, pues me cargo a este tío. El Supremo anula el cese del coronel Pérez de los Cobos.
Fue un cese contrario a derecho, arbitrario e ilegal, es lo que dice el Tribunal Supremo. Pero entiendo que no va a volver al puesto. Vamos, que además, no creo que Marlaska lo aceptara. Pero no sé, ahora mismo yo pienso que sí, que no va a ser restituido en su cargo, recibirá algún tipo de indemnización. Más que nada porque Marlaska sigue siendo el ministro. Claro, sería un poco violento incluso si fuera. Esto, para mí, da ejemplo del tipo de políticos que tenemos. Ya no hablo solo de los que gobiernan. Meto en el saco a casi todos. Pero de verdad, en fin, madre mía, lo que tenemos ahí. Y casualmente ocurre en un momento en la que la Guardia Civil tiene otro tipo de problemas, porque acaba de dimitir por otros motivos la directora de la Guardia Civil. Anunciarles mi renuncia como directora general de la Guardia Civil. Una decisión que he adoptado tras haber tenido conocimiento de que mi marido ha sido citado en el marco de un procedimiento judicial. Es una decisión difícil, pero la única posible para alcanzar dos objetivos que para mí son irrenunciables: proteger a mi familia y proteger a la Guardia Civil. María Gámez vive una situación injusta, pero necesaria, ya que es consecuencia de los duros niveles de profilaxis democrática que practica este gobierno y que deberían, sin duda alguna, extenderse a esas formaciones políticas que se rasgan las vestiduras. Por eso lamento profundamente su dimisión, con la que no hay duda de que perdemos todos. Ha sido, sin duda alguna, la mejor dirigente de la Guardia Civil en los 178 años de historia.